muchas veces cuando leemos las tentaciones de Jesús, nos paramos en que venció las tentaciones. Pero ¿en qué Jesús estaba sustentado cuando venció aquellas tentaciones? No era más que un escrito está. Hoy en día nosotros queremos tener mucho fundamento, pero a veces más fundamento de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos y de los cambios que se han dado en la sociedad. Porque queremos a veces encuadrar todo con los cambios que hoy se están dando. Pero como sabemos, la Biblia o Dios está por encima de las culturas. Y todos tenemos una misma cultura en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros hacemos un fundamento en un escrito está, ya no será según lo que yo pienso o según lo que yo creo. O como hoy en día, que muchas veces no tenemos tiempo para, no digo que sea malo, pero hoy estamos en un tiempo express, que es más fácil leer cualquier cosa que se mande por el móvil y no leer las Sagradas Escrituras, porque hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer. Y si Jesús respondía con un escrito está, y nosotros hoy en día tan abrumados, no tratamos de dedicar un corto tiempo de nuestro tiempo a estudiar y escuchar la Biblia. Bueno, a escuchar porque también se puede escuchar en audio. ¿Cuán difícil sería para nosotros seguir? Yo no entendía el versículo que dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero lo explicó Pablo, que era que en aquel entonces hablaba el maestro de la sinagoga. Y entonces solamente había un manuscrito. Y el maestro de la sinagoga hablaba del libro, por ejemplo, de Isaías. Todos tenían que escuchar. Y por eso Pablo habla, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero hoy la fe no viene por el oír, sino viene por la palabra de Dios. Por eso, como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Entonces, este libro todavía sigue inspirando para que nosotros hagamos un fundamento sólido en que nosotros creemos. Porque sabemos que hay varias revelaciones, ya sea una revelación general a través de la naturaleza, a través de quizás de todo el entorno en el cual estamos, pero también hay revelaciones especiales como son la palabra de Dios, que como dije en el primer verso, en el verso del principio, la Biblia lo único que trata es de revelarnos a Jesucristo y de revelar el amor que Él tuvo por cada uno de nosotros. Pero ¿sigue siendo la Biblia el fundamento en nuestra creencia? ¿O estamos dedicando el tiempo suficiente para leerla? Porque yo como joven a veces también me agobio porque quizás tengo que pensar en examen, quizás a veces tengo que trabajar, a veces tengo que hacer muchas cosas y sacar tiempo para leer. Bueno, la Biblia, porque a veces cuando estamos vamos a poner en qué, con el santuario, que para mí era lo más, cuando yo empezaba el año bíblico,
en el santuario era que me quedaba. Para mí era, pero hoy, que ya que tengo un poquito más de tiempo en la iglesia, me he dado cuenta de cuán importante es, bueno, en este caso, el santuario, que es el pilar de nuestra fe, o cualquier nombre o genealogía que está en la Biblia. ¿Qué significado puede tener en nuestra creencia? Un ejemplo, la genealogía de Jesús. A través de la Biblia vemos que Jesús viene, que dentro de su genealogía, ¿qué tiene? Prostitutas, personas que no eran del pueblo, de Israel. Y si a veces pasamos por alto la genealogía, porque solamente trae nombre, que yo le he hecho. Y después nos damos cuenta que hasta los nombres tienen un significado en la Biblia y tienen una enseñanza. Porque quizás a través de la genealogía de Jesús nos dice el amor que Dios tiene, no tan solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros, que quizás somos de otro pueblo, que quizás no somos, bueno, por así decirlo, del pueblo de Israel, que se pensaban que eran los únicos. De ahí viene Jesús, o tiene un poco de esa sangre. Hay en esos tics que nos enseña la Biblia, es que cuando nos ponemos a meditar, vemos los grandes cambios o los cambios que pueden hacer en nuestro carácter. Porque la Biblia transformó la vida, o Jesús transformó la vida de ¿quiénes? De pecadores, de publicanos, de fariseos, de lo más bajo que había, se puede decir, en aquel entonces en los tiempos de Jesús. Por vivir con Jesús, gentes que no tenían estudio ni nada, bueno, algunos, fueron lo que revolucionaron, revolucionaron el mundo cristiano. Y gracias a esas personas que la Biblia o Jesús transformó, fueron los que escribieron las cartas del Nuevo Testamento. Y son las que hoy en día nos dan fundamento o nos ayudan a creer más en Jesús, porque ellos vivieron y palparon a Jesús. Me gusta mucho lo que dice en 1 de Juan, bueno, sí, 1 de Juan, capítulo 1. Y dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, esto proclamamos acerca del verbo de la vida. La vida que estaba con el Padre se manifestó a nosotros, la vimos y os anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Ese pescador, inspirado por el Espíritu Santo, vino a escribir esas tres cartas y, en un ejemplo, esas tres cartas de 1 y 2 y 3 de Juan y el capítulo de Juan y Apocalipsis. Un simple pescador. Asimismo, nosotros, sin importar en qué estado, dónde estemos, bueno, estado social o quienes seamos, la Biblia hoy en día nos hace el mismo llamado de transformar nuestras vidas. Pero, al igual que Pedro Baldo, debemos de ponerlo como el fundamento de nuestra vida. Porque Pedro Baldo lo tenía todo en aquel entonces. Era rico, pero lo hizo contrario a como lo hizo el joven rico. Puso sus bienes. Ya nosotros quizás no ponemos los bienes, pero ponemos nuestra vida. Pero lo importante es que lo puso en las manos de Dios. Y gracias a esa verdad presente de aquel entonces, que sigue siendo una verdad presente hoy, revolucionó la Edad Media. Y fueron perseguidos. Y gracias a que fueron perseguidos,
se proclamó el cristianismo en toda Europa. Porque Dios tiene un plan para cada cosa que sucede hoy en día y que sucede en nuestras vidas. Pero nosotros cada día debemos de tratar de sacar ese tiempo y de hacer de la Biblia nuestro fundamento para tener que hablarle a las demás personas. Porque el Espíritu Santo no va a recordar cosas que nosotros no tengamos en la mente. Son cosas que ya vamos a haber estudiado o que con anterioridad hayamos estudiado. En esto, en esto es que se basa el tema de hoy, en que cada día nos paremos un momento y saquemos tiempo para un escrito está. Que la Biblia fue escrita de una manera tal de que la persona más culta o más inculta la transforme. Para que por lo más afanoso que estemos, tratemos de sacar 10 o 5 minutos. Lo digo por mí porque a mí a veces se me pasa. Saquemos 10 o 5 minutos para leer un capítulo, un versículo y tratar de memorizarlo día a día. Porque sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si no tenemos un fundamento, ¿a dónde iremos? ¿O qué viento de doctrina encontraremos? Porque estamos en la era de ¿qué? Del conocimiento. Y ahora hay muchas personas que creen saber y lamentablemente no saben nada. Porque lo que más hacen es confundir a las personas. Padre nuestro, gracias por lo que nos has dado hoy. Ayúdanos a entender tu santa palabra cada día y ayúdanos a ponerla en práctica. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.